ningún problema. Nicolás pregunta si la deducción de gastos por cuentas a monotributista debe cumplir las 7 condiciones para que un gasto sea deducible. Sí, Nicolás, tiene que ser obviamente un gasto vinculado con la actividad grabada, documentado, pagado bancarizado. Lo único que no se retiene impuesto a las ganancias. La 830 no se aplica porque el monotributista está exento de impuesto a las ganancias. El monotributista no hay pretensión por hacer. ¿Está? Pero sí, tiene que cumplir con las condiciones para que el gasto sea deducible. Lo único que acá está sujeto a tope. ¿Sí? Está sujeto a tope en cuanto al monto deducible. Bueno, vamos a ver ahora. Voy a compartir pantalla. Bueno, discúlpenlo, yo tengo el mal de trabajar con Excel para todo. Incluso hasta para redactar Excel. Mal de la mayoría de los contadores. Pero bueno, está todo el ejercicio desarrollado en Excel. Es largo, pero bueno. El contribuyente todo lo tiene. Lo único que es ganancia de tercera, por eso, a ver, vamos a lo que ustedes están acostumbrados de impuesto 1. Yo le voy a explicar para que se vayan ubicando en la liquidación. Ustedes están acostumbrados a estas 4 columnas allá arriba. No sé si alcanzan a ver acá. ¿Se ve? Ahí arriba, sí, más o menos se ve, pero bueno. En la liquidación que ustedes veían en impuesto a las ganancias, en impuestos 1, era el contribuyente que tenía ganancias de primera categoría, que le ponían en columna 1, segunda categoría si era esquema global, si no iba por celular, ejemplo, interés de plazos fijos en dólares, en moneda extranjera, ¿sí? Que ahí sí está grabado con el esquema global, o un préstamo que haga el contribuyente a otra tercera persona y determina intereses, eso va en columna de segunda categoría. Cuarta categoría, vienen trabajadores autónomos, profesionales, empleados de relación de dependencia, bueno, cuarta categoría, ahora incorporamos tercera. Este ejercicio es un contribuyente que nada más tiene ganancias de tercera. Si tuviera ganancias de primera, segunda o cuarta, lo agregan a las categorías para llegar a ganancias de las 4 categorías, porque es un esquema global, ¿sí? Los impuestos celulares que estudiaron, venta de inmuebles, derechos sobre inmuebles, dividendos y inciso C, artículo 98, venta de monedas digitales, acciones sin cotización, cuotas parte, eso que le enseñaron en impuestos celulares, son todos segunda categoría, pero no van en el esquema global. No aplicamos deducciones personales, mínimo, ni imponible, carga de familia, ni nada de eso, sino que directamente se calcula aparte, en una hojita aparte, y el efecto va en el cuadro de justificación patrimonial. ¿Está? Pero no va en el esquema global. Tercera categoría va en el esquema global, en columna tercera. Pero una vez determinada la ganancia de tercera, después aplican las mismas reglas que para cualquier persona humana, que se caracteriza por ser un impuesto que contempla situaciones particulares del contribuyente. No es lo mismo que sea soltero, casado, divorciado, no es lo mismo que esté pagando un crédito hipotecario, que sea propietario de inmuebles, que alquile un inmueble, que esté enfermo y paga honorarios por servicios médicos, que paga medicina prepaga, etc. Ustedes vieron que hay un montón de deducciones que el legislador contempla, que en realidad son gastos de consumo del contribuyente, gastos de consumo, como la empleada de casas particulares, pero que la ley admite deducir. La mayoría con tope, ¿sí? Vieron que hay deducciones con tope fijo, como es empleada de casas particulares, deducciones sin tope, como es el aporte jubilatorio del trabajador autónomo. Hay deducciones con tope variable, donaciones, seguro médico y honorarios médicos. ¿Está? Bueno, esto lo vamos a aplicar para Juan Pérez, que tiene ganancias de tercera categoría. En este ejercicio, es un ejercicio integral donde el contribuyente es titular de una empresa unipersonal. Entonces, ¿qué hay que hacer en la práctica? Hay que hacer un estado de resultado impositivo y a la vez un estado de situación patrimonial impositiva. Por eso ustedes, en el Excel,
van a encontrar esto que es lo que vamos a usar cuando liquidemos ganancias de empresas unipersonales. Este es el papel que yo utilizo en la profesión. Después ustedes lo hacen como les parezca y cómo lo van a cargar en el aplicativo. Pero donde uno determina el resultado de la empresa unipersonal. La primera columna donde dice totales son los totales de ingresos y gastos que tiene el contribuyente de la empresa unipersonal. Todos, incluyendo gastos no deducibles como una multa fiscal. Todos. Ahí determino el resultado de la empresa. ¿Sí? Y después agrego 3 columnas que me ayudan para hacer la justificación patrimonial y para determinar el monto grabado. En la columna siguiente yo pongo ingresos grabados y gastos deducibles. Es decir, de ese total que tengo por concepto, filtro y dejo únicamente los ingresos que están grabados por ganancia y los gastos que puedo deducir. Así, por ejemplo, si en la empresa unipersonal tiene afectado un auto, ustedes vieron que el automóvil, se puede amortizar nada más que 4.000 pesos por año. ¿Lo vieron? Por las dudas, sí. 20.000 dividido 5 años de vida útil, 4.000. Y gasto de mantenimiento, 7.200 por año. O sea que gasté 107.200 de combustible, patente, seguro. Solo puedo decir 7.200. Entonces, en esa columna yo pongo 4.000 y 7.200. Y el monto que no es deducible y que realmente fue erogación de fondos y fue un gasto de la empresa, lo coloco en la última columna que dice gastos deducibles, en la segunda columna, gastos no deducibles que de alguna manera me implicaron ingresos de fondos. En la segunda columna pongo todos los gastos de tercera categoría que no son deducibles. Claro ejemplo, multas fiscales, intereses punitorios, gasto de mantenimiento de los autos que superan los 7.200, entre otros. Límite de reducción de gasto monotributista, por ejemplo, ¿sí? En esa columna pongo los gastos que realmente tuvo el contribuyente de su empresa y que el legislador no me lo permite deducir. ¿Por qué necesito ese gasto? Porque ustedes vieron en el impuesto 1 que en justificación patrimonial, ¿sí? En columna 1 van todos los gastos que no son consumo y que el contribuyente pagó y que implican una disminución patrimonial. Entonces, necesito discriminar esos gastos que tuvo en el ejercicio, que no lo están dentro del resultado de la empresa grabado, porque son no deducibles, y que lo tienen que declarar en columna 1 del cuadro de justificación patrimonial. Está entonces todos los gastos de tercera categoría que tuvo en el ejercicio y que no son deducibles, en justificación patrimonial de la persona humana, van en columna 1. ¿Sí? Porque no son consumo. Todo lo que no sea consumo tiene que declararse separado en columna 1 del cuadro de justificación patrimonial. Y en la última columna, ¿qué me pongo? Yo tengo gastos deducibles, como por ejemplo las amortizaciones impositivas, la deduzco. Pero yo sé que para calcular el monto consumido por justificación patrimonial, tengo que hacer el ajuste de los ingresos y gastos que implican salida del fondo. Entonces, aquellos gastos que yo estoy restando y que no implican salida de fondo, los pongo en columna 3. Amortización de bienes, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? No me olvido después que en columna 2 del cuadro de justificación patrimonial, esos montos que tengo ahí, los tengo que colocar para que me dé el consumo. ¿Sí? Justificación patrimonial. Columna 2 del cuadro de justificación patrimonial, los gastos que deducí impositivamente y que no implican salida de fondo. Columna 1 del cuadro de justificación patrimonial, los ingresos presuntos que no implican ingresos de fondo. ¿Está? Por eso esa distinción de columna. Para determinar el resultado impositivo voy a usar la segunda columna, esta de acá, que es la que me determina la ganancia grabada que voy a llevar a la columna para determinar el impuesto. Yo tengo una ganancia de sujeto a empresa de 14.529.549. ¿Eso cómo lo calculé? Ingresos grabados menos gasto deducible. Resultado de tercera. Ese resultado de tercera, ¿sí? Lo saqué de mi papel de trabajo, que esto vendría a ser como un estado de resultado impositivo, en la columna 2. Y acá saqué los 14.529.000
529, 549, lo que está en rosado. Ahí, en el cálculo del resultado del sujeto empresa, van a ver, que esto es lo que vamos a aprender en las próximas clases, que hay en celeste el ajuste por inflación impositivo. ¿Sí? Que por cuestiones propias de la complejidad de nuestro país, todavía estamos arrastrando el ajuste por inflación impositivo del año 2019 y 2020, porque el legislador no permitió reconocerlo en un 100% en esos periodos fiscales. Hubo que reconocerlo en cuotas de un sexto. Todavía subsiste la cuota de esos ejercicios fiscales. ¿Sí? Si yo tuve una ganancia de 600.000 pesos en el 2019, la dividí por 6 y voy reconociendo 100.000 pesos por año del A por I. Por eso van a ver que dice A por I del 2000, o RECPAN impositivo, les digo yo para que ustedes se vayan familiarizando. Del 2019 todavía está en un sexto del 2019 y en un sexto del 2020. Y el A por I del ejercicio 2024 se reconoce en un 100%. Ya no tenemos estas normas de diferimiento. Lo que tienen que saber ustedes es que el ajuste por inflación puede dar ganancia o puede dar pérdida. ¿Sí? Si da ganancia, es una ganancia que no implica salida de fondos. Entonces, se ajusta en columna 1 del cuadro de justificación patrimonial como un ingreso que no implica salida de ingresos de fondos. Si la por I me da pérdida, es igual que las amortizaciones, va en columna 2 como una deducción al resultado impositivo que no implica salida de fondo. ¿Sí? El A por I impacta en justificación patrimonial. Si es ganancia, en columna 1, si es pérdida, va en columna 2 del cuadro de justificación. ¿Está? Por eso van a ver acá en este ejemplo, se puso que el ajuste por inflación daba ganancia, muchas veces en el peso unipersonal por la mecánica del A por I, da ganancia, porque los retiros que hace el titular de la empresa unipersonal, van a ver que los retiros que hace se considera ajuste positivo, genera ganancia dinámica, una ficción legal, pero bueno, genera ganancia, muchos contribuyentes viven de la empresa unipersonal y suelen hacer retiros todos los años, y eso nos genera muchas veces ganancias por la APORI. En este ejercicio da ganancia la APORI en los 3 ejercicios. Por eso en la justificación patrimonial que ustedes la tienen acá, bien completa, el ajuste por inflación lo van a encontrar en columna 1, acá, porque está dentro del resultado impositivo y es un ingreso que no implica ingreso de fondo. Entonces, para que me dé el consumo, lo ajusto por columna 1. En sentido contrario a lo que hacían con las amortizaciones. La amortización es un gasto deducible que no implica salida de fondo, la ajustan por columna 2. ¿Está? Entonces, ¿qué le va a explicar Lucas? En la solución vamos a partir de ese resultado impositivo de tercera. ¿Está? La solución está dada de este resultado impositivo. Léanlo, fíjense, por ejemplo, acá les pongo que la publicidad es el 100% deducible, tiene una ganancia por subsidios que le dio el Estado para pagar sueldo, grabado, que dio el balance. ¿Está? La solución está hecha. El enunciado tiene el costadito de qué se trata cada gasto y dónde lo calificamos, si deducible o no, si está sujeto a tope o demás. Pero así es el esquema de liquidación que vamos a aprender para hacer ganancias de tercera categoría de una empresa unipersonal. ¿Sí? Ese resultado al que llegan, los 14.529, los llevan a la determinación del impuesto, que como es ganancia de tercera categoría nada más, no lo mezclamos con primera, segunda y cuarta, pero la realidad profesional es que muchas veces el contribuyente tiene ganancias también de otras categorías. ¿Está? Llegamos a la ganancia de las 4 categorías y acá venimos con el repaso de impuestos juntos, donde ustedes estudiaron que el contribuyente tiene deducciones que hacen a su persona, deducciones generales, prima de seguro de vida, ¿sí? Entidad de casas particulares, donaciones, mínimo no imponible, y después las deducciones personales del artículo 30, que es mínimo no imponible, carga de familia y deducción especial. ¿Está? Lo que hice para que a ustedes les sirva como ayuda, ¿sí? En el enunciado, este es el enunciado, acá la empresa, Juan Gómez, titular de una empresa unipersonal, tiene ese resultado de tercera y acá le dice todas las cuestiones vinculadas a las deducciones generales y personales. Entonces vemos aporte como trabajador autónomo y al lado yo le pongo cuál es el tratamiento, si está sujeto a tope o no. ¿Sí?
gastos de sepelio, intereses de crédito hipotecario, interés préstamo personal con destino de viaje de vacaciones, prima de seguro de vida, alquiler de casa habitación, seguro de retiro privado, entrada de casas particulares, pago de universidad privada de su hijo menor de 24 años. ¿Se acuerdan que los gastos educativos es una reforma que se incorporó que el contribuyente puede deducir de aquellos que sean hijos menores de 24 años que acrediten estudios con el tope del 40% del mínimo disponible? ¿Sí? Tenemos, entonces, eso sería deducible con un tope, aporte social a garantía recíproca, donación a un club del barrio, donación a una escuela estatal, donación a un hijo, todo. Cuotas a servicio de emergencia médica y odontológica, honorarios por servicios médicos no cubiertos por la obra social, honorarios por servicios médicos, pago de medicamentos en la farmacia, hablo porque se puso también. Los medicamentos que el contribuyente paga en la farmacia que no están reintegrados por la obra social son no deducibles, porque lo que permite deducir la ley son los servicios médicos, y un medicamento es un bien de cambio, es un bien de uso, no es un servicio. ¿Está? Por eso se lo agrego como una consulta habitual eso, respecto a los medicamentos no cubiertos por la obra social, es no deducible. Y después abajo tienen los datos de la familia, que el pobre hombre cansado en segunda nupcia se le muere la mujer en el ejercicio fiscal, a la cual tuvo un bebé recién nacido, después fallece su señora, tremenda historia, pero bueno, para que ustedes practiquen, la deducción por cada familia, tienen de todo, ¿sí? Hijo de su primer matrimonio, del segundo matrimonio, hay uno que se fue a vivir al exterior, está más de 6 meses fuera, con lo cual no es carga de familia porque no cumple con la condición de residencia para carga de familia. Bien completo, y al costado tienen la fuente normativa que les va a servir para resolver el ejercicio y para repasar lo que ustedes aprendieron el año pasado. ¿Está? Lo que le agrego, porque voy a calificar allá, que si lo hacemos bastante real y bien completo, salvo por las cuestiones particulares del contribuyente que le pasó de todo, lo que quería comentarles es, me gusta que analicen la razonabilidad del monto consumido, porque ustedes aprendieron en Impuestos 1 a determinar el consumo, que surge por diferencia de columna 1 por columna 2. O sea, columna 1 suman todo, columna 2 suman todo, columna 1 llegaban a un subtotal, ¿sí? Y hacían columna 2 menos subtotal de columna 1, la diferencia es el consumo. Y aparte, si querían, hacían la prueba de caja. Ingresos y salidas, me tiene que dar lo mismo que el consumo. Lo tienen hecho acá. Acá tienen hecho la prueba de caja. Bueno, acá está la prueba de caja, es bien completo. El consumo me da 3.012.800.000 y está la justificación patrimonial que me da perfecta, 3.012.000. Espectacular que centro de declaración jurada. Digo, ojo, porque pueden haber hecho perfecto todo con los datos que tienen, con los datos que le proporcionó el contribuyente y con los datos que logramos recolectar de nuestra parte de AFIP y lo que juntaron. Hacen el ejercicio, como está acá, determinan impuesto hermoso y le queda consumo positivo por 3.012.000. ¿Terminó el trabajo del contador, liquidador? No. ¿Qué tienen que hacer? Ver consumo en tarjetas de débito, crédito, consumo en el país, consumo en el exterior y prueba de razonabilidad. ¿Cuánto fue el consumo declarado en el año anterior? 2023. ¿Cuánto fue la inflación que hubo en el año para llevarlo en moneda homogénea? Consumo del año anterior por la inflación que hubo en el año, me queda el consumo del año anterior en moneda homogénea. Bueno, el enunciado ustedes les dice que de acuerdo al consumo, esto se llama consumo exteriorizado, de acuerdo a la información proporcionada por la AFIP de nuestra parte y por el contribuyente que le pidió el consumo de tarjeta de crédito, resulta ser que en el país gastó en tarjetas de crédito 5 millones en el año y que hizo un viaje al exterior donde gastó 2.500.000. Por lo cual yo tengo un consumo exteriorizado de que pagó en consumo 7.500.000. Ajá. ¿Y a mí cuánto me dio consumo? 3.012.000.
pero consumo exteriorizado me da 7 millones. Luz roja para Arca. Luz roja para Arca. Acá hay algo. Y aparte de eso, digo, bueno, a ver, voy a ver qué pasó el año pasado. El año anterior, en el 2023, el consumo fue de 4 millones. La declaración jurada en 2023 me cerró con 4 millones. ¿Qué hago? ¿Qué tienen que hacer en la práctica? Toman los 4 millones, aplican la inflación del año, que la inflación de 2024 fue 117,80%, y me da un consumo en moneda homogénea del 2024, ¿sí? De 4 millones, perdón, acá lo supe mal, es 8 millones. Perdón, acá tengo que corregir. Ese es el incremento. 8 millones 712 sería en moneda homogénea. Los 4 millones del 2023 equivalen a 8 millones este año. Así que la inflación fue 117. ¿Está? Ajá. ¿Y cuánto me dio el consumo la justificación patrimonial? 3 millones. Quiere decir que esto no lo podemos presentar todavía. Algo me falta. Esto es incongruente. Si bien me dio matemáticamente un consumo positivo, 3 millones, este hombre gastó 7 millones y medio el año pasado en tarjeta de crédito y viajes al exterior. Y si lo comparo con el año anterior y digo, bueno, mantuvo el mismo consumo que el año anterior, tendría que estar más o menos en 8 millones. Y me está dando 3 millones 12. ¿Qué me está faltando? ¿Por qué me está dando 3 millones 12? ¿Qué me está faltando? Recuerden que este consumo surge por diferencia de columna 2 y columna 1. ¿Qué hice mal? Si hice todo lo que está en el enunciado, puse todo. ¿Cuál es la causa? En realidad, el consumo que te surge por diferencia debería ser similar al consumo que realmente incurrió el área contribuyente, que es el exteriorizado más consumo que ha tenido en efectivo. Eso vos no tenés que, el consumo no se declara en el cuadro de justificación patrimonial. La FIP no exige los comprobantes del consumo, pero sí mide los gastos en consumos en tarjetas de crédito, débito y viajes al exterior. El tema es que acá falta información en el cuadro de justificación patrimonial, porque a mí ahí me tendría que dar 8 millones como mínimo. Para que me dé 8 millones, ¿qué es lo que está faltando en la justificación patrimonial? En la justificación patrimonial, ¿qué le digo yo al fisco? Este es mi patrimonio al inicio. Este es mi patrimonio al cierre. Y estas son las causas por las cuales mi patrimonio varió. ¿Sí? Una de ellas es el consumo. O sea, mi patrimonio se achicó por consumo, por eso va en columna 1. Pero mi patrimonio aumentó porque tuve ganancia impositiva, columna 2. También aumentó porque tuve una ganancia exenta, columna 2. Pero disminuyó porque hice una donación a un hijo, columna 1. ¿Qué está faltando? Los contadores a esto le llamamos, tengo un problema de caja. Tengo un problema de caja. No me da el consumo, es la respuesta que es decir, no me da el consumo. Acá no me da el consumo, es lo mismo que me dé negativo, no me está dando el consumo. No es razonable ese monto consumido al que llegué, por diferencia entre columna 2 y 1. ¿Cuál es la causa? Ustedes son inspectores de AFIP. Y miren esa declaración jurada de Juan Gómez, que declaró un consumo de 3 millones y el consumo exteriorizado es de 7 millones. Pero en esa justificación está la ganancia de tercera categoría. Está la ganancia de tercera categoría. Grabación. Muy bien. Está la que declaró. Está la ganancia que declaró. Pero no está las ventas omitidas, que te generan mayor ganancia por columna 2. Entonces, yo, inspector de ARCA, te digo, evasión, como dijo el compañero, te ajusto por columna 2, por no justificar consumo como se debe, y hago un ajuste fiscal por diferencia de consumo. Ganancia omitida, columna 2 de cuadro de justificación. Ajustame ganancia grabada. Si yo invierto en IVA, pagame IVA sobre esto. Esto da lugar a ajustes fiscales. ¿Sí? Me omitiste declarar ganancia. Y capaz que un santo dice, pero si yo no omití ganancia, declaré todo, facturo todo, no existe en Argentina. Pero bueno, soy un santo y facturé todo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué puede estar faltando acá para que me dé el consumo?
¿Qué cosa? Pero los ahorros yo los tengo declarados. Préstamo, ahí está, un préstamo. Me olvidé en el patrimonio el préstamo que saqué en el banco. Bueno, eso el contador lo ve. Que me dio mi mamá. Y aparece el préstamo. Entonces, si yo pongo el préstamo, ¿qué significa? ¿Sí? Usted pone patrimonio al inicio, columna 2. Patrimonio al cierre, columna 1. Si yo tengo un préstamo, en columna 1 ese patrimonio al cierre se me hace más chiquito con el pasivo y aumenta mi monto consumido. ¿Sí? Entonces, la causa puede ser o evasión, como dice el compañero, o que falta una causa por la cual yo financié ese consumo. Puede ser un préstamo, puede ser una ganancia no grabada ausente. Digo, ay, ¿sabes qué me olvidé de avisarte? Recibí una donación de mi abuelo. Bueno, a ver, ¿dónde está? Bueno, acá está la escritura, con fecha cierta, intervención de escribano, que acredita la donación. Columna 2. No necesariamente es elevación, puede ser una ganancia exenta o no grabada que va en columna 2. Que al colocarla en columna 2, supongamos 10 millones, me va a aumentar a 13 millones el monto consumido. Si lo pongo en columna 2 a los 10 millones. Si es ganancia omitida 10 millones por columna 2, me va a aumentar el monto consumido en 13 millones 012. Si pongo un préstamo y baja el patrimonio al cierre en columna 1, me va a aumentar el monto consumido a 13 millones. Si pongo un pasivo de 10 millones al cierre. Ahora, ojo con los préstamos familiares. Porque los préstamos que vienen así caídos del cielo para que dé la caja, no es una solución ideal y correcta. ¿Por qué? Porque yo pongo, mami me prestó 10 millones, cierro el consumo, presento declaración jurada. ¿Qué va a hacer acá? Va a ver si... 10 millones acreditados. Claro, va a decir, a ver mami, ¿a quién es tu mamá? Bueno, a ver tu mamá, quit, bien, que le declaro el quit. Para todo esto, los pasivos se declaran con quit y monto, no es pasivo así, quit y monto, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer el fisco? Va a ver si ese quit declaró esa deuda, ese crédito en su declaración jurada personal. O sea que mi madre tendría que haber declarado ese crédito en su declaración jurada de ganancias y bienes personales. Segundo, le paso el problema a mi madre, que tiene que acreditar de dónde sacó los 10 millones. ¿Sí? Si tiene lo que se dice capacidad prestable. Si tiene capacidad prestable, la jurisprudencia ha dicho que los préstamos entre familiares no se les requiere mayor formalidad en la medida que el acreedor haya declarado el crédito en bienes personales e impuesto a las ganancias y el deudor el mismo monto como pasivo. Pero mientras estemos hablando de los lazos estrechos, grado de parentesco muy estrecho como padre, hijo, cónyuge. Más de ese grado de parentesco me prestó a mí mi amigo, me prestó 10 millones, nadie se cree que me va a estar prestando encima sin intereses, sin documentación respaldatoria, sin nada de palabra, nadie se la cree, ¿sí? Y ahí el fisco pide documentación respaldatoria que avale la asistencia de ese préstamo. Sellado, intervención de escribano, bancarizar las operaciones de préstamo, de devolución y toda documentación que acredite que este pasivo no es ficticio. ¿Sí? Porque si el pasivo es trucho, lo que va a hacer el fisco es impugnarme ese pasivo y hacerme un ajuste fiscal por ingresos no declarados. Y estos 10 millones que yo le digo, supongamos que es 10 millones que me ajusta por columna 2, ganancia neta sujeta a impuesto. Y si está al 35%, está sujeto a impuesto a las ganancias. ¿Sí? Esto que yo les cuento es un problema habitual en Argentilandia, lamentablemente, porque hay grados de porcentajes altos de, como dice el compañero, evasión. Entonces, si se trata de un contribuyente que se fue de rosca y está fuera de los parámetros de razonabilidad, donde sus compras y gastos está todo en blanco y factura menos de la mitad, consumo negativo generalmente, y no se puede cerrar la declaración jurada. ¿Qué hacen ahí? Te lo regalo al cliente. A esta altura de mi vida, si el cliente no aprende, porque uno hace una enseñanza, que hay que ser razonable. Si el cliente no aprende a ser razonable, hoy yo no lo atiendo. Ahora, si hay otro colega que lo quiere atender, que lo atienda. Yo me cansó. ¿Está?
Pero es un problema que se presenta en la liquidación de personas humanas. Un gran problema. ¿Está? ¿No entendieron? Por eso les puse al inicio del enunciado esa cuestión de lo que es el análisis del monto consumido, y siempre hay que analizar la razonabilidad del monto consumido. No es que me dio positivo y ya está. Hay que cotejar con el monto exteriorizado de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y ver el monto consumido que declaré el año anterior, ajustarlo por inflación y tener una idea, más o menos, cuánto sería el consumo razonable. ¿Estamos? Ojo con omitir activos también, ¿eh? Todo este tema del blanqueo. La clase que viene lo vamos a charlar. Dicho esto, ya me estaba olvidando, son los menos 4. Tengo un problema con el martes que viene, porque rindo. Yo estoy haciendo una maestría en tributación en Buenos Aires. Tengo que rendir en forma presencial. Normalmente los curso los días jueves, y nos cambiaron la semana que viene por el tema de esto del feriado. Este jueves el examen. Como este jueves no hay clase por el feriado, nos pasaron al martes a la 1 tengo el examen presencial en Buenos Aires, con lo cual no puedo venir. Quería acordar con ustedes, si no tienen inconveniente, de recuperar la clase un día, el próximo sábado a la mañana. ¿No tienen clase sábado a la mañana? Porque no quiero hacer un curso los sábados a la mañana, pero bueno, si se tiene que ser viernes o sábado. Virtual y se graba. La grabo, sí, la grabo. Tiene que ser viernes o sábado a la mañana, o sea, viernes a la tarde o sábado a la mañana. ¿Qué te prefieren? Yo el viernes. Pero presencial. ¿El domingo? A las 6 de la mañana. Mi hijo me levanta todos los días a las 6 de la mañana, así no tengo problema. Mi bebé tiene 2 años. Rompetino. ¿Pero tendría que ser presencial? O... No, virtual y la grabo. Pero que se puedan conectar, porque estar sola ahí el sábado. Y grabarla sola, lo hice en pandemia de grabarme sola, pero terminé medio chatita también. Es horrible hablarle a la pantalla así, sin saber que hay otra persona escuchándote, cuesta concentrarse. ¿Qué prefieren? ¿Viernes a la tarde o sábado a la mañana? Digo, de 9 a 11. Viernes en qué horario de la tarde. Y en la que ustedes me digan, no tengo problema. Bueno, yo trabajo, porque justo el viernes me toca trabajar en el estudio de la 1 hasta las 8 de la noche. Pero bueno, después yo hago compu y grabar medianamente prestada atención. Sábado a la mañana, sí o sí necesitaría que grabar en los. A ver, levantemos la mano y digamos, a los que están ahí en forma virtual, pongan sábado o viernes, ¿sí? Hacemos democracia. ¿No sería lo mismo si la grabo? ¿Yo sola? Es que me... No, alguien va... Necesito, aparte, mi problema es que tuve un bebé. Entonces, tengo mi bebé en casa y uno lo escucha, ¿viste? Entonces, como que me concentro más y sé que están ustedes del otro lado de él. Si no, en la pandemia hice grabarme sola. Las veces que tuve que volver de vuelta, porque no sabía cómo borrarlo, retroceder. Después los últimos videos dije, bueno, no disculpa, me equivoqué, sigamos. Pero aparte mucho más enriquecedor, ya cuando ahorita participando se animan a preguntar. Yo después de las 3 de la tarde por Los viernes. ¿Dejaría el viernes? Bueno, a ver, levanten la mano, ¿quién prefiere el viernes? No les digo el miércoles o jueves porque ustedes cursan. O sea, que me queda viernes o sábado. Si no, le podemos decir a Lucas que mañana haga una encuesta en el campo. Genial. Muy bien. Sí. Dije, yo le digo, no. Muy bien, sí. Un genio, Lucas, me hace la encuesta 2 segundos. Y un rango horario para que ustedes definan. Por lo que tengo entendido, hay algunos que están haciendo costos para la gestión y se cursan, o sea, tienen una clase virtual los viernes. Sí. No sé si ¿Y esas clases no se graban? Sí, se graban. No, la nuestra sí, la del sábado, para que no pueda, viernes o sábado. O sea que habría que estar sesiones en la Dale, le pido a Lucas que me ponga para recuperar la clase. Perfecto. Vamos a hacer así. Bueno, yo les pido para mañana, sí, sé que están con miles de cosas, pero bueno, antes de la clase de Lucas, si pueden repasar, yo les copié acá la normativa de deducciones y más, todo es un ejercicio teórico práctico, está todo explicado. Igualmente, no creo que poner Lucas y lo maté con este ejercicio. Me dice, no sé si alcanzo a darlo. Así que bueno, por eso la deducción de monotributista la di yo, que antes la daba Lucas,
Si él no alcanza a darlo mañana, lo seguimos con la clase virtual. Si requieren más explicación y demás, porque es larguísimo el ejercicio, tiene de todo. Pero realmente les va a servir para repasar todas las deducciones generales y personales de persona humana. ¿Está? Bueno, chicos, Ese es el tipo de final. no tan largo. No tan largo, pero sí. En los parciales va a haber práctica entonces, pero no a ese nivel. Sí, lo que pasa es que al final te hago calcular el resultado de la presión unipersonal y demás. Es más cortito, eso sí, porque tienes que hacerlo en 2 horas y media. Están subidos los finales, todos los finales están subidos de nuevo. Sí, no lo he visto. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. A los que están virtual, adiós.